Bien, hermanos, voy a pedir que por favor me acompañe al primer libro de Samuel en su escritura. Vamos a leer este primer libro de Samuel en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 7, por favor, hermanos. Primer libro de Samuel 3, del 1 al 7. Para hacer un poquito de ejercicio nos ponemos de pie conforme vamos encontrando la escritura, hermano. Ahorita nos sentamos otra vez. Esta lectura la vamos a hacer de manera unida. Dice la palabra de Dios así juntos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora. Gracias porque me das la oportunidad, Señor, y el privilegio que tú me has concedido en esta hora para poder ser instrumento tuyo, para compartir tu palabra. Y es en el nombre de Jesús, Señor, en que yo ruego, Padre, porque tú me ilumines con tu Santo Espíritu, para que pueda proclamar esta palabra, Señor, que esa palabra, Señor, que salga de mis labios sea únicamente palabra tuya, que fortalezca, que edifique, Señor, y que prospere en cada corazón nuestro. Ayúdanos también a que cada corazón de cada uno de nosotros recibamos esa palabra con amor. Y ayúdanos también a que nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento sea abierto por ti y podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bueno, el día domingo pasado no estuve, pero estuvo nuestro hermano consejero y comenzamos un tema más, ¿verdad? Que este tema se llama creyentes consagrados. Es el tema general que vamos a estar viendo durante el mes. Y ya vieron el día domingo pasado que un creyente consagrado conoce a su Señor, ¿verdad? Y en esta hora vamos a ver algo muy importante porque el tema de esta mañana es la voz que escuchamos. Y yo quiero añadirle ahí en esta parte es la voz que escuchamos, las voces que escuchamos o la voz que no hemos escuchado. Entonces, hermanos, hemos leído ya esta parte del primer libro de Samuel. En esta parte, dentro de la Septuaginta es una traducción del griego del Antiguo Testamento, o sea, todo el Antiguo Testamento traducida en griego. Y esta traducción maneja estos libros tanto de Samuel como Reyes como si fuera una parte unificadora. Y se le llama el libro de los reinos. Y posiblemente aquí la Septuaginta, esta traducción, es la primera que hace esta separación que divide Samuel en dos partes, primer libro y segundo libro, para que ustedes vayan conociendo un poquito más. No nos vamos a meter más todavía en un estudio profundo, pero para que quien no sepa qué es la Septuaginta, es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Y bueno, en este libro, aquí nos está presentando algo muy importante, el libro de Samuel. Primeramente, hermanos, si ustedes se ubican en ese libro de Samuel, viene después de qué libro. Samuel, ¿después de qué libro está? De Ruth. Después de Ruth sigue primer libro de Samuel, luego segundo Samuel. Pero bueno, antes
todo lo que es la escritura no está de manera cronológicamente formada, o así como la vemos, no es que haya sido Génesis, luego que más Éxodo, Levítico, no es una manera cronológica, sino es una manera más teológica, es decir, de manera temática, en la que podemos nosotros conocer de manera teológica las cosas que tienen que ver en base a nuestra salvación. Entonces, si nos damos cuenta y vamos un poquito al periodo de los jueces, que es un libro antes de Ruth, en ese periodo de los jueces, el pueblo de Israel, todo el pueblo, estaba en una situación decadente, porque era un círculo vicioso que tenía el pueblo. Se levantaba un juez y el pueblo estaba bien. Y después, ¿qué pasaba? Se moría el juez y cada quien, dice el libro, hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y pedía un juez y Dios clama, más bien Dios, atendiendo esas oraciones de clamor del pueblo, concedía otro juez. ¿Y qué pasaba? Estaba bien el pueblo. Moría el juez y otra vez volvía a estar en decadencia. Y era un círculo así, ¿verdad? Entonces, este era un periodo que le llaman tribal. No había reyes en aquel entonces, no había más que tribus, todo era por tribus. Y aquí lo que presenta Samuel es un periodo ya de la monarquía. Hay una transición. Describe este personaje como Samuel como un personaje transicional, pues, porque va a ser importante en la monarquía. Y así, esta fundación de la monarquía iba a ser demasiado importante, pero también iba a ser diferente. No iba a ser una monarquía como la que nosotros hoy conocemos políticamente, ¿no? En el gobierno. ¿Qué hace el gobernante, el presidente de la república? ¿Qué es lo que hace? Lo que a sus ojos bien también le parece, ¿verdad? Aquí esta monarquía, primeramente esta institución de la monarquía nos presenta el libro que tiene y va de acuerdo con el plan eterno de Dios. Porque se remonta a sus orígenes y raíces en Génesis 49:10, donde dice que nunca se apartará el cetro de Judá hasta que venga ¿quién? Y anuncian al Mesías, ¿no? Es decir, ya se anunciaba antes que posteriores reyes vendrían, ¿sí? Antes del último y supremo rey que siempre iba a ser. Entonces, esta monarquía no iba a ser de alguna manera igual, sino diferente, porque el gobernante humano no debía ser autónomo, sino depender completamente de la palabra de Dios. Iba a tener que depender de la palabra de Dios como norma y como autoridad del reino. Es lo que tenía que basarse esta monarquía en su diferencia. Y el fundamento entonces de esta monarquía ahora bíblica iba a ser que Dios es rey y siempre será rey. Ese es el fundamento de la monarquía bíblica. Es decir, que Dios es rey y siempre será rey. Ahora, quiero que vayamos a esta parte del texto que acabamos de leer en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 1, el versículo 3, y enfaticemos el versículo 1, por favor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 3, ¿qué dice? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿De qué edad sería Samuel en este texto? Un joven. Unos 19 años, 20 años, 25 años, más o menos. En la tradición hebrea y judía, una persona que ya tomaba decisiones era, y se le consideraba ya parte de la no adolescencia, no juventud, sino hasta ya un adulto, era a los 12 años. Entonces imagínense, posiblemente, no dice la escritura, pudo haber tenido 12, 15 o 17 años, no sabemos, ¿verdad? Pero eso se acostumbraba en la tradición hebrea. Ahora dice, y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Ahora quiero que me acompañe, por favor, al mismo libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 11 del capítulo 2? Que alguien me pueda acompañar. Es algo similar. Adelante, Jimmy. Del Cana se volvió a su casa en la mar, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 2.
¿Sí? 12. 2:11, ¿no? Ajá, 2:11. Sí, otra vez, perdón. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ok. La segunda parte dice, bueno, Elcana, ¿quién era? El padre de... ¿De quién? El padre de Samuel, gracias, hermano. Elcana, esposo de quién? De Ana. Ajá. Y el padre de Samuel. Ahora dice que el niño ministraba en dónde? En presencia de Jehová, delante del sacerdote Elí. Ahora, si se repite este texto, no es que se repitiera, era niño, y después el versículo 3 dice joven. Describe una constancia, una continuidad. Primero de niño y desde joven. Entonces, Samuel siempre estuvo constantemente ministrando delante del sacerdote Elí. Ahora, hermanos, un contraste, el versículo 12 ahí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, el sacerdote, eran impíos y no tenían conocimiento de quién? De Dios, de Jehová. Ahora, hermanos, en el capítulo 2 ahí mismo, el versículo 35, dice, me suscitaré y me levantaré un sacerdote, dice, fiel, que haga conforme a mi corazón. Es lo que iba a hacer Dios con Samuel. Pero regresemos un poquito aquí, dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días. El sacerdote estaba ya perdiendo la vista, quedándose ciego. Y lo podemos ver de manera física, a lo mejor una persona, un hombre ya de edad avanzada y que está perdiendo la vista. Pero si nos vamos más a la parte espiritual, no es que solamente esté perdiendo la vista, sino también su visión está perdiendo su visión. Porque aún siendo sacerdote, sus hijos estaban como en desorden. Samuel fue un hombre que fue consagrado y dedicado al Señor, ¿verdad? ¿Sabe dónde dormía Samuel? Dice la escritura que al lado del arca, en el templo al lado del arca. Ahora, hermanos, mientras Samuel dormía, el Señor le habla. Nosotros, y recordando esta parte, la voz que escuchamos, o las voces que no escuchamos, o la voz que no escuchamos, sin ver la Biblia, un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? Perdón. 3. ¿La ven que no escuchamos, hermano? 2. Tampoco. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7, por favor. ¿Qué dice la palabra? Alguien que me pueda acompañar. Es un ejercicio rápido y porque todos tenemos en esa parte. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hasta ahí fue la primera vez, ¿verdad? Y después, ¿en dónde fue la segunda vez? Hasta la lectura dice, el versículo 6, por segunda vez. Ajá. ¿Y la tercera dónde viene? La 8. La 8. ¿Seguro? ¿Sí? Y luego, ahí queda todo. No, en el 10 ¿Qué dice el 10? y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, ¿cuántas fueron? 4 veces. Samuel no conocía todavía la palabra o no conocía a Dios ni la palabra en la que se revelaba. Y era un hombre consagrado y dedicado ¿a quién? A Dios. Ahora, hermanos, esto nos recuerda un poquito acerca de, si estamos hablando de la monarquía, el primer rey, ¿quién fue? De Israel, Saúl. Pero el primer rey del linaje escogido por Dios también fue, ¿quién? David. Y el ministerio de David también tipifica el de Jesucristo, su ministerio, porque ambos fueron anunciados por profetas y aprobados por profetas. Por ejemplo, en el caso de David, ¿quién aprobó como rey a David? ¿Quién le ungió? Samuel, precisamente. A Jesús, ¿quién le anunció o quién le aprobó? Le aprobó primeramente, pues él es Dios, ¿verdad? Pero ¿quién le anunció? ¿Quién?
Juan el Bautista. Y desde el tiempo antiguo se anunció esta profecía o este anuncio. Desde el tiempo, desde Génesis, como yo lo citaba hace rato, 49, hasta Malaquías, que fue el último profeta que anunció la venida del Mesías. Y cuando venía este Mesías y se presentó ya en vida, Juan el Bautista, muchos fariseos y judíos le preguntaron a él que si era el Cristo, que si era él Elías, que si era él el profeta. Esto lo puede ver en Juan 1. Y le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Y dice Juan, yo soy la voz, el que clama ¿en dónde? En el desierto. Y dice, enderezad el camino del Señor. Les dice a los fariseos, de manera que el hombre enviado por Dios entonces merecía también ser escuchado. ¿Cuál es la voz, hermanos, que hoy día, o las voces que estamos escuchando en esta hora? Versículo 1 del primer libro de Samuel dice que la palabra escaseaba. ¿Por qué la palabra escaseaba? Precisamente por ese periodo de decadencia de los jueces, Dios había guardado silencio. Ya no se había revelado al pueblo. El versículo 4 al 6, el sacerdote Elí, siendo un sacerdote, no identificó la voz de Dios, ni siquiera cuando Dios le habló a Samuel, porque Samuel iba con el sacerdote y le decía, ¿para qué me llamaste? ¿Cuántas veces? 3 veces. Hasta la 4ª vez, el sacerdote dijo, se le prendió así. La lámpara estaba encendida, pero se le prendió el foco después. Hasta la 4ª vez, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Mejor, mira, me estás diciendo que yo te llamo, yo no te estoy llamando. Entonces, ve, acuéstate, y si vuelves a escuchar esa voz, entonces di, habla, Señor, que tu siervo oye. Y el versículo 18, primero el versículo 7, dice que Samuel tampoco conocía al Señor, porque la palabra tampoco le había sido revelada. Cuando entonces escucha la 4ª vez Samuel, él dice, habla que tu siervo oye. Y entonces Dios comunica un mensaje que tenía que comunicar a quién, el sacerdote Elí. Y ya pasó el día o la noche, y al siguiente día se levanta temprano. Él no quería, tenía miedo Samuel de contarle al sacerdote Elí. Y dice el sacerdote Elí, cuéntame qué te dijo el Señor. Porque si no me lo cuentas o me ocultas algo, el Señor haga lo que te dijo a ti, con tu vida. Porque la profecía era que sus 2 hijos iban ¿a quién? Iban a morir. Esa era la profecía del Señor, el mensaje que iba a comunicar el Señor. Y el versículo 18, ¿qué dice, hermanos, del primer libro de Samuel? ¿Qué dijo Elí? Porque Samuel le contó todo, tuvo miedo, no, mejor yo le cuento, antes de que sea contra mí, dijo Samuel, de haber dicho así, mejor le cuento, ¿no? Y le contó todo sin ocultarle nada. ¿Y qué dijo Elí? ¿Qué respondió Elí? Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Cómo ve usted este texto? ¿Un acto de solemnidad, de reverencia a Dios? ¿O más bien que Elí pasó por alto la palabra de Dios? Él es Dios, que haga lo que quiera. Tampoco no identificó la palabra de Dios y pasó por alto. Y miren, hermanos, en el caso del Nuevo Testamento, en Juan, también antes de la venida de Jesús y de quien preparará el camino de Juan, Juan el Bautista, también hubo tiempo de silencio. ¿Cuántos años? Del Antiguo al Nuevo Testamento, 400 años. Dios guardó silencio. Y los judíos supuestamente ellos conocían al Señor y conocían perfectamente las escrituras proféticas ya, pero tampoco pudieron identificar a Juan el Bautista. Le preguntaron si era el Cristo, si era Elías o si él era el profeta. ¿Por qué no lo reconocieron, hermanos? Porque habían puesto sus ojos en un lugar equivocado, su ficha de identificación de Juan en un fichero equivocado. Y Juan les decía, he sido anunciado claramente en el Antiguo Testamento y por el profeta Isaías. Isaías habló de mí hace mucho tiempo, dice, y habéis pasado por alto su palabra, o sus palabras también. Y seguramente los judíos sí querían ese profeta, querían ese Mesías, ese rey,
pero querían que viniera al estilo y a la condición de esos judíos también. Y lo que hace Juan aquí dice, yo no encajo con ustedes porque ustedes quieren que las cosas se hagan como les gusta a ustedes. De manera que entonces, si recordamos esta parte del texto de Samuel, Elí y Samuel identificaron la voz de Dios hasta la cuarta vez. ¿Cuáles, hermanos, otra vez? Las voces que estamos escuchando. Las voces que escuchamos. Un creyente consagrado, mis amados hermanos, escucha la voz de su Señor. Repito, un creyente consagrado escucha la voz de su Señor. Estamos en un tiempo, hermanos, muy difícil y complicado. Hace unos días, no sé si todavía aquí en el municipio, todavía, y me corrige hermano Pavel, o quien pueda decir, está en el semáforo verde. Hay noticias de aumentos de contagio. Hace rato que te veía con mi hermana Lupita, me decía es que van subiendo más personas que pierden la vida. Escuchamos las noticias. ¿Y qué vemos en las noticias? ¿Qué escuchamos en las noticias, hermanos? Más aumento, más decesos. Y escuchamos, por ahí decía un pastor, Telemundo, Telenoticia, Telecompadre o Telecomadre, ¿no? Solamente escuchamos eso. Cosas que a veces nos hacen perder la visión como cristianos. Y quiero para eso compartirle, hermanos, ¿cómo podemos identificar entonces nosotros la voz de Dios? Porque como Samuel podemos decir, escucha Señor y tu siervo oye. Habla Señor y tu siervo oye. Pero si estaremos oyendo. O habla Señor y tu siervo escucha. Estaremos escuchando también quizás. Y quiero compartirles, y no son consejos, hoy quiero llamarle prácticas, 3 prácticas que nos van a ayudar a identificar la voz de Dios y hacernos esos creyentes consagrados, identificando y escuchando la voz de su Señor. Ante la situación adversa de este tiempo que estamos viviendo, hemos de poner siempre nuestra mirada en Jesús, nuestra fe en Jesús. El primer consejo es, quite sus oídos y sus ojos de este mundo. Dejemos de escuchar malas noticias, dejemos de escuchar voces negativas, voces que pueden ser influencias de malos hábitos, quizás voces que dicen no puedes sanar, mira cómo está tu familia. Dejemos de escuchar esas voces y dejemos de poner nuestros ojos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos extranjeros y nuestra morada es celestial, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, más bien, pongamos primeramente nuestros ojos en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. Primer punto entonces, hermanos, y voy terminando. Quitemos nuestros oídos y nuestros ojos de este mundo y pongamos más bien en primer lugar nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Segundo punto, quite sus oídos y sus ojos de usted, de solo usted. ¿A qué me refiero con eso? De usted y de sus problemas. Y quizás hoy muchos tengamos problemas y dificultades, necesidades. Y los queremos presentar ante Dios y debemos decir, no puedo más, no puedo resistir más. Pero hay alguien, aseguro hermano y hermana, que la está pasando mucho peor que usted y que yo. Quitemos nuestros ojos de nosotros mismos y de nuestros problemas y busquemos bendecir a alguien. Y no puede ir muy lejos, quizás en su misma familia, en el trabajo, al salir de calle, no sabemos, pero busquemos la manera de bendecir a otros, porque hay quien necesite de nosotros. Quizás usted o yo podamos ser usados por Dios como una respuesta a una oración de aquella persona.
A lo mejor una persona que se encuentra en la calle, un familiar, necesita hoy de alimento, necesita de una oración por sanidad. Y a lo mejor usted va y lo visita y se da no quiero decirle coincidencia, pero se da la situación en la que usted ore o bendiga a la persona. Entonces, quitemos los ojos de nosotros mismos. Y por último, hermanos, quitemos nuestros ojos y nuestros oídos de un ambiente picaflor, quiero llamarle así, porque muchas veces no vemos que la bendición está a nuestro alcance. Dice la palabra de Dios, y decía Pablo, que somos herederos y coherederos, ¿verdad? Y a veces queremos buscar en otros lados la bendición. Queremos estar picando como ese picaflor de flor en flor. Quitemos esos oídos y esos ojos de ahí. Y ante su necesidad, ante su problema, ante ese corazón necesitado, Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Y Jesús dice: ¿y yo qué? Las conozco. Y continúa diciendo: no perecerán jamás, les daré vida eterna, y nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. ¿Cuál es su necesidad? Fortaleza, consuelo, paz, sanidad, sustento. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Si usted escucha, sus oídos están atentos a la voz de Dios, Dios ya le conoce. Va a escuchar la voz de Dios también. Usted le va a dar vida eterna. Dice que no va a perecer jamás y que nadie ni nada va a arrebatarle de la mano de ese pastor de pastores. Y por último termino con ese texto, Juan 7:37-38. Si alguien tiene sed, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Así que, hermanos, participaremos ahorita de la mesa. El Señor le está diciendo a usted que escuche su voz, que le está diciendo, venga a mi mesa. Así que yo le invito, hermano y hermana, a que si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que hacernos creyentes consagrados. Y un creyente consagrado conoce a su Señor. Un creyente consagrado escucha la voz de Dios. Y su Señor le escucha, le conoce, le promete vida eterna y que no perecerá jamás. Pongámonos de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Amantísimo Dios, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta hora de la tarde, Señor, hablas a nuestra vida y a nuestros corazones. Queremos, Señor, pedirte perdón porque a veces, Señor, ante la prueba, ante la adversidad, ante este tiempo de pandemia y de enfermedad, escuchamos voces que no hemos de escuchar, Señor. En vez de enfocarnos, Señor, en esa promesa, Señor, tuya, sanidad, vida eterna, y que no pereceremos jamás. Te rogamos que abra nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, sea receptivo. Y Padre, que escuchemos esa voz tuya. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, nuestro corazón sea aliente para buscar tu rostro, para conocerte más y más y crecer en gracia y en conocimiento a través de tu palabra. Día con día, Señor, hacer devocionales familiares y personales. Levantarnos con una actitud de gratitud, Señor, a ti y adorarte, no solamente en un culto, sino con toda nuestra manera de vivir. También ayúdanos, Señora, como creyente consagrado, a escuchar solamente tu voz. Permite, Señor, que no sea ni a la segunda ni a la tercera vez, mucho menos a la cuarta, sino que podamos identificar cuando tú hablas a nuestra vida y adorarte, Señor, y rendir nuestro corazón totalmente a ti. Padre, hoy estoy dispuesta, Señor, a ser un creyente, Señor, un hijo tuyo consagrado a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.